En su edición de hoy, Diario El Comercio de Quito publicó un reportaje respecto de la situación del sindicalismo en nuestro país y la división existente entre tres vertientes de cara a la conmemoración del Día del Trabajo este viernes. Las centrales sindicales afines al gobierno que marcharán junto al presidente Rafael Correa, el FUT y organizaciones afines en franca oposición al régimen y sectores como el Parlamento Laboral Ecuatoriano que decidió mantener distancias de ambos grupos. Está en efecto dividido el movimiento sindical ecuatoriano. Lo vamos a analizar en la siguiente entrevista. Marcelo Solórzano, secretario general del Comité de Empresa de los Trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito, presidente de la Red Nacional de Trabajadores del Sector Eléctrico Enlace, presidente de la Confederación de Trabajadores del Sector Público. Señor Solórzano, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas noches. Bueno, la pregunta que plantea Belkis en la presentación, ¿hay efectivamente una división del sector sindical ecuatoriano? Sí, hay que reconocer la realidad, es necesario hacerlo. Desde hace muchos años atrás es evidente la división del movimiento sindical, especialmente desde octubre del año de 1983, cuando una de las jornadas más importantes de la lucha de los trabajadores fue traicionada por los dirigentes de ese entonces. A partir de allí viene un proceso de división debido básicamente a la intervención de los partidos políticos en el movimiento sindical. Siempre han pretendido partidizar a la organización sindical los partidos que supuestamente son afines a la clase obrera. En estas últimas décadas esto es mucho más evidente, el debilitamiento del movimiento sindical trae como consecuencia la división, porque cada cual cree o pretende defender a los derechos de los trabajadores desde su particular punto de vista. Eso es lo que está ocurriendo en el movimiento sindical ahora. Ahora, ¿qué les separa a ustedes, por ejemplo, como en este caso, usted que representa al sector eléctrico, a los trabajadores del sector eléctrico, además preside la Confederación de Trabajadores del Sector Público, ¿qué le separa, por ejemplo, a la organización que usted preside del actual Frente Unitario de Trabajadores que además aglutina grupos como la CEOLS o la CEDOCUD? El uno representado por Pablo Serrano, el otro representado por el señor Mesías Tatamuez y el FUT presidido por el señor Edgar Zarango. ¿Qué les separa a ustedes de ellos? Sobre todo de divergencias en el punto de vista de cómo llevar adelante la defensa de los derechos de los trabajadores. ¿Cuál es la concepción que ustedes tienen? Nosotros creemos que es necesario en el momento actual, recogiendo la experiencia del pasado, sentarse a dialogar y construir las nuevas leyes para los trabajadores y para el pueblo ecuatoriano. ¿Ustedes creen en el diálogo? Nosotros somos partícipes del diálogo, hemos venido, acaban de cerrar las posibilidades del diálogo con el gobierno nacional cuando deciden el 19 de marzo hacer una marcha para demostrar una fuerza en donde en lugar de conseguir abrir las puertas del diálogo para poner sobre la mesa los puntos de vista de ese sector de trabajadores, lo que lograron es aislarse del diálogo. Pero no obstante, desde estas organizaciones sindicales se ha manifestado que ellos tienen esta apertura al diálogo, que han presentado sus propuestas, que han presentado sus observaciones, por ejemplo, en la reciente ley aprobada de justicia laboral, y que el gobierno ha hecho oídos sordos frente a estas peticiones y planteamientos que han expresado. Seguramente la manera que ellos tienen de llegar al diálogo no es la más eficiente, la más viable, y el gobierno nacional por alguna situación ha cerrado el diálogo. No soy yo quien va a responder respecto a lo que pasa en el FUT, pero sí puedo responder de lo que hacemos en el Parlamento Laboral Ecuatoriano, que en un diálogo franco, abierto, sincero con el ministro del Trabajo, Carlos Mar Carrasco, hemos logrado incorporar desde nuestro punto de vista importantes aspectos que benefician a los trabajadores y que han sido recogidos en esta ley de justicia laboral, por ejemplo, el tema de la eliminación del desahucio, la eliminación del contrato a plazo fijo, la garantía y estabilidad para los dirigentes sindicales y las mujeres embarazadas, son uno de los planteamientos que el Parlamento Laboral hizo desde el año pasado y que han sido debidamente recogidos por el Ejecutivo y planteados a través de la ley. En contrapartida, ¿con qué no están de acuerdo ustedes con los acápites incorporados en la Ley de Justicia Laboral?
Tenemos alguna observación que la hemos hecho de manera sustentada respecto de la limitación a las utilidades. Nosotros creemos que el trabajador se merece la parte que le corresponde del total de las utilidades y no de una partecita. ¿Creen que eso es regresivo, es inconstitucional tal vez? Es regresivo, más que inconstitucional, es regresivo porque limita el derecho económico de los trabajadores. Más allá de que se argumenta que el destino de ese excedente de utilidades irá a parar en el Seguro Social para financiar la afiliación de las amas de casa. La afiliación de las amas de casa, lo cual nos parece loable. Es el Estado quien tiene que preocuparse de eso y no los trabajadores desde sus utilidades, pero ese tema es para dialogar, para posiblemente en el futuro mejorar la legislación que se ha creado. Tenemos observación sobre todo respecto del congelamiento a las indemnizaciones que se produjo en la noche que se aprobó la Ley de Justicia Salarial. Ese para es el un sector tema público. para el sector público. Ese es un tema que no habíamos discutido, que ni siquiera se nos había ocurrido. Recuérdenos qué fue lo que se aprobó. Recuérdenos, porque ese tema como que no ha sido muy difundido, ni siquiera en los medios de comunicación, y tampoco ha sido tan alertado por miembros de la clase política e incluso miembros de la clase dirigencial. ¿Qué dice esa norma? Esa norma dice, a las 10 de la noche fue planteado, ya cuando todos estaban queriendo salir de la reunión, de que en las indemnizaciones del sector público por compra de renuncia para acogerse a la jubilación se ponga a continuación del párrafo que dice que la remuneración básica del trabajador será el factor multiplicador para calcular la indemnización, que se ponga la correspondiente al año 2015, lo que quiere decir que en este año se congela ese valor. Quienes vamos a jubilarnos en el 2017, en el 2020, etcétera, quedamos condicionados a tener la remuneración básica unificada del 2015. O sea que si yo me jubilo, por ejemplo, digamos que yo soy servidor público, me jubilo en el 2035, igual tengo congelada el 2015. Si no cambia la legislación, o sea, me refiero que si se mantiene el valor esa norma del 2015. Esto no estaba contemplado. Esto no estaba contemplado, eso ni siquiera se había discutido, no habíamos pensado en discutir ese tema con el Ministerio por parte de los trabajadores y se ha puesto en la ley. Y además, ¿qué se pone? Se limita ahora es obligatorio 7 sueldos básicos del trabajador del sector privado para calcular la indemnización, y se limita ahora con hasta 7 sueldos. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser menos. Que puede ser menos, que el administrador de la cosa pública en un lado podrá dar 1, en otro lado podrá dar 6, en otro lado 7, ¿Discrecional, en otro lado 5. dice usted Es ahí? discrecional porque no está debidamente reglamentado, y en el sector público ocurren cosas muy extrañas cuando los administradores se les deja la posibilidad de hacerlo sin una normativa clara. Teníamos clarito que iban a ser 7 sueldos multiplicados por el tiempo de servicio del trabajador con un techo de 210 salarios. Ahora claro, hay una máxima que dicen los abogados: en derecho público solamente se hace lo que está escrito. Si no hay una norma, ustedes lo que creen es que si no hay una norma específica, esto se sujeta pues a la buena voluntad, entre comillas, o a la discrecionalidad del patrón. De los administradores, que en este caso es el Estado, del patrono, que en este caso es el Estado. Entonces nosotros no podemos estar de acuerdo, no por el monto, no es eso lo que nos interesa, el monto de las indemnizaciones, sino por la forma como se hizo, sin un acuerdo con los trabajadores. Las organizaciones sindicales existimos para eso. Y nosotros no, por estos temas que se pueden resolver más adelante, no es que dejamos de apoyar al gobierno nacional. Nosotros en el Parlamento Laboral hemos suscrito nuevamente que vamos a seguir apoyando al gobierno nacional en su política de construcción de beneficios para todos los ecuatorianos, pero no podemos como dirigentes sindicales dejar de observar aquello que consideramos está mal y nos perjudica. Es decir, pese a estas divergencias, ustedes van a mantener firme el apoyo este 1 de mayo para con el gobierno. Sí, señor, nosotros vamos a apoyar la política del gobierno. ¿Y van a salir? Más allá de que nosotros vamos a hacer como Parlamento Laboral Ecuatoriano una concentración. Eso le iba a preguntar. ¿Ustedes no se van a concentrar en la Rodrigo de Chávez, no van a marchar por la Maldonado hasta Santo Domingo? ¿No lo van a hacer? Ni vamos a concentrarnos en el IES para Tampoco. ir en la marcha del FUT. Nosotros vamos a concentrar a todo el Parlamento Laboral Ecuatoriano su militancia en el Parque del Arbolito. Allí pretendemos entregar de manera pública a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general las preguntas que nosotros vamos a tramitar a través de la Corte Constitucional para que se haga un referéndum de recuperación de los derechos de los trabajadores. Ese es un legítimo derecho constitucional que lo queremos aplicar, y ojalá eso tenga curso para beneficio de todos los ecuatorianos, porque no somos solamente los servidores públicos, son todos los ecuatorianos que en algún momento tienen la opción de ingresar al servicio público, la posibilidad de tener derechos debidamente establecidos.
Alguien diría preguntándose, y con esto cerramos, ¿por qué ustedes no han hecho, y perdón el uso de la palabra, un término muy coloquial, ¿por qué no han hecho mayor bulla, por ejemplo, sobre este tema? El tema de la limitación o de esta restricción para el pago de las indemnizaciones por compra de renuncia para efectos de jubilación. Porque hay algunos dirigentes que tienen temor de que se los califique y se diga que están defendiendo exclusivos intereses individuales, económicos. Yo creo que el decir la verdad y decirla como uno piensa y analiza las cosas es lo mejor para poder llegar a un acuerdo. Lo cual no les hace a ustedes opositores. De ninguna manera, porque nosotros estamos de acuerdo con la política soberana de este gobierno, enfrentado al imperialismo como corresponde a un gobierno de este tipo. Estamos de acuerdo con la construcción de la obra pública que ha dado empleo, que ha dado trabajo. Estamos de acuerdo con la última propuesta de las salvaguardias arancelarias que nosotros consideramos van a mejorar la producción y la productividad del país y por lo tanto la competitividad, que es a la vez generadora de empleo. No nos podemos oponer a eso, no nos podemos oponer a lo que acaba de ocurrir como política de salud cuando se vacuna contra el retrovirus a una gran cantidad de ecuatorianos que posiblemente podrían adquirir estas enfermedades. Hay una política pública que beneficia a los más pobres, aquellos que antes no tenían acceso a los derechos. ¿Cómo nos podemos oponer a estas cosas? Pero con equilibrio, con raciocinio, llenándonos de razones, también tenemos derecho a manifestar que no estamos de acuerdo con ciertas cosas que están ocurriendo en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Señor Solórzano, una pregunta adicional brevemente y con esto cerramos. ¿Ustedes de pronto no coinciden, en este caso, con organizaciones como el FUD, con la UGTE, en el sentido de que existe la necesidad de trabajar en una nueva propuesta normativa, un nuevo proyecto de código laboral? El Parlamento Laboral Ecuatoriano hace más de un año y medio entregó al Ministerio de Relaciones Laborales una propuesta de código integral único, con dos cuerpos, el cuerpo de lo público y el cuerpo de lo privado. Allí expresábamos todas nuestras inquietudes en un trabajo técnicamente hecho con nuestros asesores legales. Nosotros abrigamos la esperanza de que mañana, más adelante, la nueva situación productiva del país obligue a que se considere la necesidad de crear un código integral único del trabajo. ¿Y ustedes insistirán en aquello? Vamos a insistir permanentemente en nuestra propuesta. El 1 de mayo será precisamente la de ir hacia esa construcción. Muchísimas gracias. La presencia de Marcelo Solórzano, con quien hemos dialogado respecto de la posición a propósito de la Ley de Justicia Laboral y las acciones previstas para el próximo 1 de mayo, Día del Trabajador. Tiempo de una pausa, enseguida continuamos con más. No se vayan.